Europa, Andreita también, está Paulita González también en Estados Unidos, está las Eduardo, Glais, Angelita Sandoval, Peter y Claudia. Hay varias personas que se congregan, que hacen parte, que escuchan, que se hacen parte del cuerpo porque también son hijos de Dios. Bienvenidos a todos. Y hemos venido hablando, el Señor nos ha venido enseñando quiénes somos, ¿verdad? En dónde vivimos lo que somos. ¿Sí? ¿Se acuerdan en dónde vivimos? En el reino. ¿Y ese reino cómo es? O sea, ¿qué nos enseñó el Señor? Que ese reino no es de este mundo. Luego quiere decir que tiene una manera de ser, de pensar, de hacer y tener que no es con este mundo. ¿Hasta ahí? ¿Está bien? Y el Señor nos ha venido enseñando también quién es el que nos puede enseñar a ser hijo y a vivir en ese reino. ¿Y quién es? El Padre. ¿Quién vivió como hijo en esta tierra? Bien, Él vivió como hijo en esta tierra. ¿Y vivió en un reino diferente? Bien, eso es lo que tenemos que aprender. Él nos enseña. Él nos enseña. Y vimos que Él no usó de ser Dios para vivir acá, sino que se despojó de sí mismo, de esa condición de Dios. Él no usó de eso para vivir acá. Y no solamente se despojó de esa condición, sino que también se hizo como ¿quién? Como nosotros, como hombres. Se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Se acuerdan? Y entonces veíamos que se humilló a sí mismo. Y veíamos que la misma palabra, el mismo Señor nos enseña que es humillarse. Y nos enseñó que es ver a la otra persona como, ¿qué? Como superior a mí misma. Y entonces la idea es ir mirando eso, porque estamos en un tiempo que Dios está hablando, que Dios nos está animando, que Dios nos está exhortando, porque hay una verdad que Dios quiere revelarnos a nuestra vida. ¿Estás viviendo como hijo? ¿Como hija? ¿Estás viviendo en el reino, siendo que Dios ya nos trasladó a ese reino? Si no, Él nos enseña. Pero tenemos que seguir la enseñanza del Señor. Y el Señor nos hablaba también que Él usa a aquellos a los cuales ha puesto su esencia para poder guiar a otros, para reflejar, para mostrar, para darse a conocer. Y hoy Dios usa la iglesia, la libertad de la iglesia, que es la esencia. Digamos que hasta ahí hemos venido, el Señor nos ha venido enseñando, no quieres anular lo demás, y Dios nos ha venido hablando vez tras vez, nos ha venido hablando de afinar el oído, ¿verdad? De afinar el oído. Pero ¿para qué afinar el oído? ¿Para qué? ¿Para qué queremos tener el oído afinado? ¿Y si es este oído? ¿A qué se refiere cuando está diciendo que afinen el oído? Pero ¿cómo la sabemos? ¿Para escuchar qué? ¿Escuchar qué? Miren ahí, Isaías capítulo 50.
Porque es lo que vimos esta mañana. Perdón. Es lo que vimos esta mañana. Capítulo 50, versículos 4 y 5. ¿Quién quiere leer, por favor? Jehová Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Bien. Entonces, ¿para qué Dios afina el oído? ¿Para escuchar qué? Su voz. ¿Y su voz qué hablará? Bien. Su palabra, ¿verdad? ¿Y la palabra qué es? ¿Qué expresa la palabra? Los pensamientos. Entonces Dios expresa su pensamiento. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna duda? ¿Vamos en el hilo? Vamos a leer Juan capítulo 17 y hoy vamos a comenzar la enseñanza allí. Juan capítulo 17. Señor, tú eres quien afinas nuestro oído. Y hoy, Señor, te agradecemos que hables a ese lugar donde tú hablas, para que entendamos todos que cuando tú hablas es suficiente. Gracias, Señor. Amén. Juan capítulo 17. Y vamos a leer del versículo 14 hasta el 23. Me voy a pedir el favor que varias personas lo lean y cada persona que va a leer lea un versículo. Es decir, una persona va a leer el versículo 14, otra el 15, otra el 16 hasta el 23. ¿Está bien? No se van a pelear, pero comiencen. No te pido que les saques del mundo, sino que los protejas del mal. Yo no soy de este mundo, y tampoco ellos lo son. Apártalos con la verdad para servirte, solo a ti. Tu enseñanza es la verdad. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, y yo, que también ellos sean uno, en nosotros, para que el mundo sea La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, para que ellos nos enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Muy bien. ¿Estamos incluidos nosotros? Bien. ¿Quién está orando y hablando ahí? ¿A quién le está hablando? Un padre. ¿Será que el Señor Jesús oró y el Padre le respondió o todavía no le ha respondido? ¿O le va a responder?
¿Qué piensan? ¿Está demorado en responder el Padre al Señor Jesús? No. ¿O sí? Yo los veo como dudando unos. Bien, eso es lo que Dios quiere. Y vamos a hablar, y vamos a poder que Dios nos ayude a entender eso. Lo que dice el Señor, dice, la palabra yo les he dado, y después dice, mas no ruego solo por ellos, sino también, ¿listo?, por los que han de creer. Bien, y nosotros somos respuesta de esa oración. Tú y yo estamos acá también, porque el Padre nos ha amado desde el principio y ha respondido a esa oración. Y Dios dice, nos habla de la palabra. Voy a poner algo en mente ahorita, es lo siguiente. El resultado de esto dice para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, ¿cierto? Y dice que la manera en que otros van a creer es porque podemos ser uno, para que nosotros, Él ora para que seamos uno con Él. ¿Está bien? ¿O no? Es lo que está diciendo. ¿Eso es verdad? Sí. ¿Es respuesta de Dios? Sí. La idea es que estamos viendo entre nosotros, digamos aquí en RFC, ¿qué estamos viendo en la iglesia en general? ¿Se está manifestando esa verdad cuando Dios dice que nos amemos unos a los otros? Que Dios dice exhortémonos unos a otros. Están muchos de fuera, es decir, los que no han creído, están conociendo al Señor. Y hoy Dios nos quiere animar, Dios nos quiere igual exhortar, pero dice, habla de su palabra. Y entonces cuando cogemos este libro y vemos que tiene tantas páginas y tantas palabras, eso parece que nos agobia. Pero también, no solamente parece que nos agobia, sino cuando nos metemos a estudiar y a preparar, y que el Señor nos hable, a veces como que no nos gusta como nos habla, o a veces como que no entendemos. Pero eso no puede ser así, hermanos. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy. La pregunta y a lo que Dios quiere llevarnos hoy es que cada uno de nosotros nos preguntemos si la palabra de Dios es suficiente para mi vida. Si es suficiente para mí. Cuando hablamos de suficiente, es que lo que Dios diga es como Él nos ha enseñado. ¿Sí o no? Entonces, si eso que Él habla realmente es suficiente para mí. ¿A quién estamos oyendo? El oído que estamos afinando, ¿lo estamos afinando para qué? ¿Para oír a quién? Si eso está pasando, si eso es así, entonces el resultado natural, espontáneo, es decir, sin que tú te lo propongas, sino que es algo así como respirar, va a ser que otras personas creen conociendo a Dios. ¿Estamos? Cuando hablábamos el domingo pasado, el Señor nos enseñaba que somos un cuerpo y que estamos unidos por las coyunturas, ¿cierto? Y que nos movemos y somos, aunque hay un ejemplo físico del cuerpo, todavía nos preguntamos qué pasa con nosotros. ¿Estamos viviendo esa verdad? ¿Es una realidad en nuestra vida? ¿Es una realidad como iglesia?
Entonces, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Entonces hay algo. No sé si es medicina molecular o algo así, pero ustedes lo pueden mirar en el Google, pero no se preocupen. Las células del cuerpo humano no están separadas unas de otras, están unidas, pero hay un elemento que las une. Y los que han estudiado esto, entonces Dios les ha mostrado cuál es el elemento que las une. Ese elemento se llama laminina. Y entonces pueden buscar en el internet, en Google, y busquen laminina. Y miren qué es la laminina. Es ese elemento que hace que las células estén unidas. Cuando ustedes vean la gráfica de esa laminina, cómo se entiende, ustedes van a poder entender lo que Dios nos va a enseñar esta mañana. Eso sucede en la parte física, ¿sí? Esa es la parte física, es la parte natural que podemos aprender de eso. ¿Qué nos quiere enseñar Dios con eso? Si así Él lo hace a través de ese elemento y une las células del cuerpo, las mantiene pegaditas. ¿Cuál es el elemento? ¿Cuál es el elemento que espiritualmente hace que estemos unidos? Y eso lo vamos a desarrollar con la ayuda del Señor esta mañana. Quiero por favor que vayan a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 16. 12 al 16. Lo está haciendo calorcito, ¿cierto? Bien. Yo no sé si las ventanas se pueden abrir, pero no se preocupen. Si no, demos gracias a Dios también, porque cuando llueve, ¿qué hacemos? Y cuando hace frío, ¿qué hacemos? Cerramos las ventanas y nos quejamos. Cuando hay calor, abrimos las ventanas y nos quejamos. Pero bueno, Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 16. Y volvemos a hacer el ejercicio. Una persona, cada una lea un versículo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportando unos a otros, perdonando unos a otros y a los que contra otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo revístanse de amor, que es el perfecto lazo de unión. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Cuando se enseñen unos a otros, o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Bien. Ahí podemos hacer una pequeña radiografía o diagnóstico, ¿cierto? La palabra de Dios es nos muestra cómo estamos nosotros. Si ustedes miran un poquitito ahí en lo que hemos leído, ¿cómo te siento frente a eso? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Lo estamos viviendo? ¿Está pasando algo? ¿No está pasando? ¿Qué dice la palabra? Dice que nos vistamos, ¿cierto? O revestidos. Es un resultado de lo que somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Correcto, que Dios nos
introdujo en su reino, y en su reino hay un cuerpo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces nos dice que nos revistamos de eterna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Bueno, ahí nos da algo que debe ser natural en nosotros. No es que yo me lo proponga y es que tengo que perdonar a mi hermanito o tengo que perdonar a mi hermanita. Eso es algo que fluye naturalmente, que ha de fluir naturalmente. Cuando hablo naturalmente, otra vez digo, es de una manera espontánea, es decir, es la manera de vivir. Pero el versículo 16 nos dice algo, que la palabra de Cristo habite o more en abundancia, ¿en dónde? En nuestros corazones, en nosotros. La pregunta aquí es, ¿qué tanto conocemos lo que Cristo habló? Lo que Cristo habló fue diferente a lo que nos ha venido enseñando Dios desde el principio. No, porque Él dijo, yo no hablo por mí mismo, sino las palabras que he escuchado de quién, del Padre, esas las hablo. Entonces, ¿está hablando algo diferente? No, no. La palabra entonces, la palabra de Cristo, ¿la conocemos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo nos habla Dios hoy a nosotros? ¿Cómo? Bien. Bien, leamos un momentito de Hebreos capítulo 1 y 2. Uno y 2. Capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bien, entonces, ¿cómo nos habla? ¿De quién? De Cristo. Dice que nos ha hablado. ¿En qué tiempo está conjugado ese verbo? En pasado dice nos ha hablado. Quiere decir que Él ya expresó lo que tenía que expresar. ¿Está bien? ¿En dónde está lo que el Señor Jesús expresó? En la palabra. ¿Hay algo nuevo que el Señor Jesús nos quiera expresar a nosotros hoy? No, ya está. Ya está. Ya está. Entonces, ¿qué tanto conocemos lo que el Señor Jesús habló? Porque dice que la palabra de Él mora en nosotros. Nos dice que Él dio la palabra. Y dice en Juan 17 que estamos hablando, y le pide al Padre, santifícalos en tu verdad, y nos dice cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra. Dios, tu palabra es la verdad. Tu palabra. ¿Es verdad para nosotros? ¿Qué tanto es verdad para ti? Es la pregunta. Ustedes se pueden imaginar a Adán cuando el Señor le habla y le dice que le ponga nombre a los animales y le da unas instrucciones y le dice que de todo árbol del huerto podrá comer. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo?
Bien, sencillo. Ustedes pueden pensar que Adán dijo, un momento, señores, pero voy a orar. Un momento voy a estudiar y voy a consultar con alguien más a ver qué puedo entender de lo que tú me estás diciendo. ¿Sí? ¿Es así? O sea que lo que Dios le habló a Adán fue tan suficientemente claro para él que él no tuvo ningún problema. ¿Por qué nos enredamos tanto? No estoy diciendo que no estudiemos, no estoy diciendo que no leamos la palabra, no estoy diciendo eso. Pero la pregunta es ¿por qué nos enredamos tanto con la palabra? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar lo que el Señor nos dice? Y ponerlo por práctica. ¿Por qué es tan difícil? ¿Qué será lo que pasa? ¿Qué será lo que sucede? En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, yo creo que varios que ya tienen la parte básica, que han estudiado la razón de ser de hijos de Dios, entonces, que han conocido a Dios, tienen respuesta ahí. Dice que tenemos la palabra ¿qué? Muy bien, vamos a leerla, por favor. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Desde el 19, por favor, hasta el 21. Alguien que lo lea. Sí. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces tenemos una palabra, la palabra que Dios ha dado, ¿cierto? ¿Cómo es esa palabra? Segura. ¿Ustedes tienen claro qué es ser seguro? ¿Están seguros? Bien, cuando uno está seguro, ¿qué tiene? Confianza, tranquilidad. Si tú estás seguro o segura que no se van a entrar a tu casa, pues tú no echas llave, ni pones pasador. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. No van a después de echarme la culpa después. Tenemos una palabra segura, que produce certeza, que trae convicción. Y dice que hacemos bien si le ponemos atención como una lámpara. Y nos habla algo más, nos dice que esa escritura no tiene interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Que entonces la interpretación es pública. Tampoco. No está centrada en el ser humano. La interpretación de la palabra la da el autor de la palabra. ¿Quién es? Dios mismo. Entonces Dios mismo interpreta la palabra. Pero dice que los santos hombres, aquellos que Dios usó, que usó su esencia para colocar esta palabra y escribirla, fueron ¿qué? Guiados por el Espíritu Santo. Y aquí vamos a comenzar a mirar, porque ¿en dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo?
¿Por qué? ¿Por qué tengo el Espíritu Santo en mí? ¿Qué nos hizo Dios cuando le creímos? Hijos. ¿Y qué garantía nos dio? El sello del Espíritu Santo. ¿Está el Espíritu Santo en nosotros? Bien. Ahora una pregunta. ¿El Espíritu Santo está en nosotros y entonces nosotros lo tenemos, lo poseemos y podemos hacer con él lo que queramos? ¿Sí? ¿Y qué haces con el Espíritu Santo tú? ¿Se puede manipular a Dios? ¿Puedo hacer con Dios lo que yo quiera? No. Bien. Excelente, bien. Muy bien. ¿Qué inspiró el Espíritu Santo? ¿La palabra de quién? De Dios. Entonces, ¿en dónde está el Espíritu Santo? ¿En dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En mí, en ti. Si creíste, Dios te bautizó, te dio el Espíritu Santo, te está ahí. Entonces, si el que inspiró la palabra está en ti, ¿en dónde está la palabra? Bien, entonces ¿por qué nos cuesta creerla? ¿De dónde habla Dios? Juan 6:63, por favor. Vamos a leer Juan 6:63. $6.63. Juan 6:63. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Muy bien. ¿Qué es lo que da vida? El Espíritu es el que da vida. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios, porque está ahí en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Él nos da vida. Era que antes, ¿cómo estábamos? Muertos, separados de Dios, pero Dios nos hace sus hijos, porque le hemos creído, Él nos lleva a creerle, entonces somos sus hijos, y nos dice que nos trasladó a un reino, que no es como este mundo, y el Espíritu nos da el Espíritu de Dios que habita en nosotros, que mora en nosotros, que inspiró la palabra, y dice la palabra que yo os he hablado, ¿qué pasa? Son espíritu, o sea, espíritu en minúscula eres tu espíritu, ese nuevo. ¿Y que te da qué? Vida. El Señor nos hablaba hace poco, en Efesios nos decía, despiértate. ¿Hablando a quién? A la iglesia, a los hijos, despierten. Levántense ¿de dónde? De los muertos. Y te alumbrará Cristo. ¿En dónde está la palabra? Está en mí. ¿Por qué nos cuesta tanto ponerla por práctica? Si la palabra es vida, es de vida, es vivirla. No es tanto que te la aprendas, bien. Es bueno que entiendas también bien. Pero el estudiar y el comprender lo que Dios quiere que entendamos, no se puede quedar ahí. Y la verdad no nos puede entenebrecer de ninguna manera. No nos puede engarrotar, no nos puede encalambrar de ninguna manera. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Vida, vida. En Efesios capítulo 3, por favor. Efesios capítulo 3.
versículo 18 y 19, por favor. ¿Quién lo quiere leer? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Sí. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bien. ¿Qué dice allá? Si ustedes leen desde el 14 o el 15, nos habla del Señor Jesucristo, del Padre, y dice que conceda que seamos fortalecidos con poder por su Espíritu. ¿En dónde? En el hombre interior, en el Espíritu. De manera que Cristo, ¿qué? Habite, more, por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer ¿qué? El amor de Cristo, ¿qué? Que sobrepasa todo conocimiento. Está bien aprender, está bien conocer, pero no nos podemos aferrar de eso para decir que somos lo que somos porque sabemos. Eso no es. Porque el amor de Cristo es el que necesitamos vivir. Y está más allá del conocimiento. Tú puedes saber mucho, está bien. Pero si eso que sabes no lo vives, no está bien. Eso tiene que notar, eso tiene que ver. Ese es el actuar de Dios en nosotros, es la vida de Cristo en nosotros. Por eso dice que habite, que Cristo mora en nosotros. Ahora, ¿en dónde estará Cristo? Esa es la pregunta, ¿en dónde estará Cristo? Allá atrásito, miremos Gálatas 3. Los que anotan pueden estudiar y repasar y pueden pelear con Dios si esto no es correcto. Gálatas 3, versículos 26 y 27. ¿Qué dice Gálatas 3, versículos 26 y 27? Bien, entonces ¿qué somos? ¿Estás seguro, segura que eres hijo o hija de Dios? Poquitos, pero bien, está bien. Y entonces si eres hijo de Dios, ¿qué pasa contigo? ¿En dónde fuiste bautizado? ¿Qué es bautizarse? ¿Se acuerdan? Sumergido, o sea, metido allá. Si ya conoces de Cristo, ya sabes quién es, lo que Él vino a hacer y qué hizo por nosotros, quién es Él, y has creído, ya eres hijo o hija, y entonces quiere decir que has sido bautizada en Cristo, porque ya sabes quién es. Ya Dios te enseñó quién es Cristo. Y has sido bautizada en Cristo. Y si hemos sido bautizados en Cristo, entonces, ¿qué vestido tenemos? Dice, de Cristo estáis revestidos. Es decir, teníamos otro vestido antes. ¿Cuál era el vestido? Las hojas de higuera, ¿cierto? Y eso no servía para nada. Solo cubría la delantera, porque era un delantal. Pero dice que Dios nos ha revestido
¿Se acuerdan qué hizo él allá? Y vistió, ¿y qué les hizo? Una túnica, y una túnica que cubre todo. Entonces estamos revestidos de Cristo. Dice la palabra de Cristo mora en vosotros. El Espíritu es que inspiró la palabra, está en nosotros. ¿En dónde está Cristo? Es que nos cuesta creer que el Padre, el Hijo y el Espíritu es Dios. No tenemos que hacer esa separación tanto. Tenemos que entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu es Dios. Entonces, ¿quién está en ti? Dios. ¿Lo crees? Vayamos un momentito a Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Les comento un poquito, tiene que ver con la resurrección de Lázaro, el hermano de Marta y María. Y ahí hay un diálogo entre Marta y el Señor. El versículo 25, perdón, entre Marta y el Señor, versículo 25 y 26. ¿Qué dice el versículo 25 y 26? ¿Quién lo lee? Bien, vuélvanlo a leer allá, lo voy a leer duro acá. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? El Señor le dice a Marta, y están hablando, y le dice: yo soy la resurrección y la vida. El Señor Jesús resucitó, y tú también, juntamente con Él. Si hemos creído, nos resucitó. Entonces, ¿estamos muertos o estamos vivos? Estamos vivos. Y dice: yo soy la resurrección y la vida. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Es la pregunta clave acá. ¿Crees esto? ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo? Que si crees eso, que Él es la resurrección y la vida, y que aunque esté muerto vivirá, o que si vive vivirá y nunca morirá. ¿En dónde estamos nosotros? ¿Muertos o vivos? Vivos. Estamos vivos. Hemos sido resucitados juntamente con Él. Entonces, la pregunta que el Señor hace es la misma pregunta para ti y para mí hoy. La palabra que Dios te habla, ¿la crees? El oído que afinas no es este. Porque las palabras que yo hablo son ¿qué? Espíritu y son vida. Entonces, ¿a dónde habla Dios? Al espíritu. Eso viene de dentro. De dentro. Hermanos, hermanas, cuando tú afinas tu oído para escuchar lo que dice el predicador X, Y o Z, estás afinando el oído para escuchar a Dios. Yo no estoy diciendo, si el predicador habla la palabra y es la palabra, está bien. Pero aún así, que la palabra es expuesta, la palabra está dentro de ti y está dentro de mí por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, el oído que Dios nos está diciendo que afinamos es ese oído interior
en donde podemos escuchar lo que Dios nos dice, y lo que Dios nos dice nos lo dice conforme a su palabra, porque esa es la palabra que nos ha sido enseñada por Él. Cuando estudiamos acá la alabanza, ¿quién es un discípulo? ¿Se acuerdan? ¿Quién es un discípulo? El que tiene el oído afinado para escucharlo. Y si tú no escuchas y crees en la palabra, no hay ningún problema para que la vivas. Para que la vivas. ¿Sabían ustedes que hubo un tiempo en que el Señor no le habló al pueblo? Y no es que no hubiera hablado, pero pasó un tiempo en que Él no se manifestó y les habló. Y la gente quería escuchar. La gente tenía hambre por esa palabra. Miren a Amós, capítulo 8. Amós está en el Antiguo Testamento, casi los últimos de los profetas antes del Nuevo Testamento. No se preocupen, yo sé que las páginas están muy pegaditas porque casi no se abren, entonces no se preocupen. ¿Qué dice Amós? Capítulo 8, versículos 11 y 12. Muy bien, ahí está hablando que tendrían hambre y sed. Por favor, es Amós capítulo 8, versículo 11 y 12. ¿Quién lo quiere volver a leer? Nancita, por favor, léelo. Bien, eso pasó. Y no era que tuvieran hambre, como dice ahí, de alimento y de bebida, sino era hambre de la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? No la hallaron. Dios ya había hablado. Dios ya había hablado. Eso pasó. Pero tú y yo tenemos un privilegio, un honor, una honra. Tenemos algo que Dios mismo ha hecho. Él ha hecho morar su espíritu en nosotros. La palabra de Dios está en nosotros. ¿Cuántas enseñanzas tú has escuchado en este último año? ¿Y de cuántas te estás acordando? Pero ¿saben qué? Esa palabra está ahí. Y Dios quiere acordártela para que tú puedas vivirla. Si tú no la crees, tú no la vives. Sencillo. Tú no la vives si no la crees. Pero el oído es estar atento a lo que Él te va a decir. En el momento que sea, en la circunstancia que sea, a la hora que sea, en el dolor, en el sufrimiento, en el gozo, en la alegría, en esa libertad a la cual Dios nos llamó, vas a escucharla. Vas a escucharla. Permítanme un momentito, vayan a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17. ¿Quién la lee, por favor?
Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Bien, ¿qué dice? Pondré mis leyes en su corazón. ¿Las leyes qué es? La palabra. La palabra de Dios la pone en el corazón. Y en su mente las escribiré. Cuando haces un ejercicio de escuchar algo y luego lo escribes, ¿qué sucede contigo en eso? Lo escuchas y lo escribes. Tú la puedes entender, ¿sí? El Señor colocó esas palabras en ti y en mí. El Espíritu Santo está en nosotros. Estamos revestidos de Cristo. Y las palabras que habló el Señor son espíritu y son vida. Y entonces Dios las va a traer a nuestra mente y las entendemos. Pero hay un paso más allá, que es el que Dios nos está animando hoy, hermanos, a escuchar cuando Él nos habla. Y entendemos para ponerla por vida, por obra. Cuando hemos leído el capítulo Juan 17, y nos está diciendo que santifícalos en tu verdad, ese santificar, ¿cómo lo entendemos? Lo que tradicionalmente hemos entendido, ¿qué es santificar? Sí, apartados, pero ¿para dónde? Para Él, apartados para Él. ¿Quién nos aparta? Él nos aparta, para Él, para Él. Luego Él lo que hace al santificarnos es traernos de una condición que antes teníamos a una condición nueva. ¿Y sabe qué? Él nos introduce, nos fusiona con Él. Nos hace parte de Él, porque nos ha hecho sus hijos. Y entonces su palabra que está escrita en nuestros corazones está ahí. La podemos entender. Ahora no digan, entonces yo ya no tengo que leer la palabra. Al contrario. Está ahí, pero el que te la puede interpretar, el que te la puede traducir de tal manera que tú la entiendas, a la manera que tú la entiendes, es la acción directa del Espíritu de Dios que está en ti. ¿Está bien? Pero no basta con que tú entiendas, no basta con que tú y yo entendamos. Vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mientras tú no la vivas, no vas a experimentar, no vas a disfrutar lo que significa ser hijo de Dios, lo que significa estar en un cuerpo. Cuando dice allá que ellos sean uno, como tú y yo, ¿podemos ser uno? Por supuesto. Y el resultado natural, el resultado espontáneo, es que los que no han creído, crean. Cuando tú vayas a las etnias, como hablaba esta mañana el Señor nos enseñaba, tú no vas a ir allá y te van a preguntar, ¿y tú qué eres? Y tú vayas a decir, no, yo soy cristiano y me congrego en RFC. Nunca diga eso. ¿Saben qué? Cuando tú vayas a las señas y tú estés convencido y convencida que eres hija de Dios, que vives en el reino de Dios y que la palabra de Dios mora en ti, no
no vas a tener que decir nada. Te van a preguntar porque tú tienes algo diferente. Mucha gente te va a rechazar y es normal porque ellos no saben que nosotros vivimos en un reino diferente. Entonces, mucha gente te va a decir, pero es que ustedes son cristianos y andan vaciados todo el tiempo. ¿Sí o no? ¿No han escuchado eso? Ustedes son cristianos, pero no tienen ni dónde caerse muertos. Pero es normal que las personas opinen eso, porque ellos no saben en dónde vivimos nosotros. Cuando eso sucede, hermanos, hermanas, entonces esas personas van a poder ser discípulas porque Cristo está en ti y está en mí. Pero es necesario creer, bien estudiar, pero no dejes que la teología y todo lo que puedas aprender te saque de la esencia. Si eso te sirve para entender, bien, gloria a Dios, pero la esencia es esto que Dios nos está diciendo. El mismo Cristo es el que nos une, como esa laminina en las células. Cristo está en nosotros y podemos experimentar la verdad de Dios, podemos vivirla entre nosotros cuando creamos la verdad, cuando creamos la palabra y la vivamos, porque Él está en nosotros. De lo contrario, estamos hablando mentira y no es así. Dios no es mentira. Permítanme, voy a colocar un ejemplo que nos puede ayudar un poquito a entender esto. Qué pena, pero necesito tu ayuda. Un momento. Puedes tomar esa cuchara. Vamos a pensar en lo siguiente. Este es un ejemplo natural, pero que nos va a ayudar a entender qué pasa. Lo que ustedes ven aquí es agua pura, no tiene nada especial sino agua. Y lo que tiene Esteban dentro del pocillo es sal. Puedes tomar sal, Esteban. Ustedes saben que el Señor dijo, vosotros sois ¿qué? La sal de la tierra, ¿cierto? Pero esa sal está en ese pocillo y esa sal puede salar, pero si esa sal no se coloca en algo, pues no va a salar. Si nosotros somos la sal de la tierra, así separados, ¿qué hacemos? Nada. Pero ¿saben qué? Coloca esa sal aquí, por favor, y muévela. Muévela todo lo que más puedas. Gracias, Esteban, gracias. Ustedes pueden hacer el ejercicio en la casa. Dejemos que esto tome su momento. ¿Cambió el nivel del agua? ¿Subió? No sube. No sube. Cambió el color por un momento porque todavía hay sal. Pero las amas de casa, que son bien juiciositas y preparan alimento, ¿saben qué pasa con esa sal? Se diluye. La sal se diluye. Pero el ¿nivel del agua cambió? No. Ahora, por un momento piensen que el agua es Dios. ¿Y tú en dónde estás? ¿Tú eres qué? La sal. ¿En dónde está esa sal? Aquí. ¿Cambió Dios? No, Dios no cambia, pero Él nos introduce a Él, Él nos hace participantes de Él, nos une a Él, y entonces la sal no puede salar si no está dentro. Nosotros no podemos ser la sal de la tierra
si realmente no entendemos que somos hijos, que estamos en el reino, que la palabra de Dios mora en nosotros y que la vamos a poder escuchar y a vivir. Y solamente en ese momento, hermanos, solamente en ese instante, cuando tú estés convencido y convencida, cuando tú lo vivas así, entonces no vas a tener ningún problema a llegar a alguna persona y esa persona te va a decir, tú tienes algo raro. Y entonces tú vas a poder decir, ¿quién eres tú? No digas yo soy cristiano, por favor, no lo digan. No digan es que yo me congrego con el pastor Telles, tampoco digan eso. Que conozco a un hermanito que va y nos regaña todos los domingos, tampoco. Digan lo que son, lo que ustedes tienen claro y que están convencidos que son porque Dios lo hizo. Y hermanos, vivámoslo. La palabra de Dios está en nosotros, pero la pregunta sigue siendo pertinente. ¿Crees esto? Y es creer no a tu manera, ni a la manera humana, porque la manera humana del creer es como con sospecha, ¿sí? Yo creo, pero por otro lado me aseguro, ¿sí o no? Pero en Dios es el creer de Dios a la manera de Dios, que es así de sencilla que cuando Dios habla, las cosas suceden. Cuando tú creas esto, cuando tú lo vivas, entonces van a suceder lo que Dios quiere que suceda. Estamos hablando de esa torta que nos mostró el hermano. ¿Qué cantidad hay de etnias sin alcanzar? ¿Qué porcentaje de las que están naciendo, de las que están maduras? Pero ¿saben qué? Si realmente todos los que decimos que somos cristianos viviéramos la verdad de Dios, este mundo sería diferente. Muy diferente, hermanos. Está bien que aprendamos, está bien que Dios nos enseñe, está bien que tengamos claro, pero se requiere vida y esa vida tiene que expresarse y esa vida te expresa de una manera natural. Por favor, vayan a Lucas capítulo 18 y con esto termino. Lucas capítulo 18. Allá hay una enseñanza del Señor hablando de la viuda y el juez injusto. Y vamos a enfocarnos en el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Esa es una pregunta para hoy, hermanos. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿a quién se refiere? A la segunda venida del Señor. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué es la fe? Los que le creemos a Él. Si le creemos a Él, pues hablamos lo que Él habla. Vivimos como Él vive. ¿Sí? ¿O estoy equivocado? Hermanos, Dios está hablándonos a nosotros, a la iglesia, a nosotros. La vida que estamos viviendo, la vida que Dios quiere que vivamos, de alguna manera nosotros la estamos deteniendo. Quizás nos llenamos de conocimiento, está bien, pero ese conocimiento, si no se vive, entonces queda ahí
y nos encalambra. Pero la vida del Señor es eso, vida. Y esa vida está en su palabra. Y la palabra está en nosotros. Entonces, ¿crees esto, hermano? ¿Crees esto, hermana? Oremos un momento ahí, por favor. Señor, yo he expuesto la palabra y te agradezco el privilegio que me das de hacerlo y también de poder escucharte. Reconozco, Señor, que sabemos mucho, pero vivimos poco. Y hoy quiero pedirte perdón por mí, Señor. Quiero pedirte perdón y decirte, Señor, que me sigas ayudando a afinar el oído para escucharte y para vivir, Señor. Que cuando tú me permitas compartir, realmente las personas te vean a ti, no me vean a mí. Así como el ejemplo que nos pusiste en el agua, Señor. Nosotros estamos ahí porque tú nos uniste a ti. Pero las personas no tienen que vernos a nosotros. Que las personas te vean a ti, Señor. Cuando nos acerquemos a las etnias donde tú nos decías esta mañana. A las personas que seguramente están más cerca de nosotros de lo que pensamos. Perdónanos cuando hemos tomado la palabra, Señor, y nos hemos engreído y nos hemos vuelto orgullosos y altivos y hemos hecho separación y nos hemos mostrado como que somos muy instruidos y las personas no han podido verte a ti, sino lo que han visto es a un hombre o una mujer arrogante. Señor, gracias por revelarnos y enseñarnos. Gracias por habernos hecho tus hijos, habernos introducido en un reino, habernos hecho parte de ti y ayudarnos a entender y a vivir tu palabra, Señor. Señor, que cuando salgamos hoy de este lugar, cada uno de nosotros, Señor, estemos redargüidos por ti y estemos conscientes de lo que tú nos has hablado en esta mañana. Y, Señor, podamos cada día, Señor, acudir a ti y esperar y confiar que tú estás afinando nuestro oído para escucharte a ti. Las palabras que tú has hablado, que son espíritu y son vida. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermano.